Chile, 18 de diciembre de 2025. Hoy exploramos el entramado de decisiones que moldean el futuro del país, Desde la planificación de nuestras ciudades y nuestros campos. hasta la gestión de recursos en alta mar. Analizaremos cómo se conectan las comunidades, a través de la tecnología, de programas de vivienda. Y también veremos el lado más humano de la administración pública y hasta la diversidad de creencias que se formalizan legalmente. Sí, tenemos un mosaico fascinante, la verdad. Por un lado, el plan de una comuna para crear más ciclovías y áreas verdes. Y por otro, cómo se regula algo tan básico como el uso de maquinaria municipal en caminos rurales. Exacto. Y de ahí saltamos a una autorización para que una empresa pesquera capture miles de toneladas de jurel. Que además vienen de un acuerdo internacional. Justamente. Y nos sumergiremos también en cómo se está llevando Internet satelital a escuelas en el sur profundo, quiénes pueden acceder a nuevos proyectos de vivienda social en Santiago y cómo una comunidad, un grupo de ciudadanos, puede poner en pausa un proyecto inmobiliario gigante por preocupaciones ambientales. Uf, mucho que desgranar. Empecemos por el diseño del territorio, por cómo se está pensando el espacio que habitamos. Y hay un decreto de la Municipalidad de Ñuñoa que llama mucho la atención. Es la actualización de su plan de inversiones en infraestructura. Y esto, ojo, no es solo un documento, es una hoja de ruta muy concreta hasta el año 2035. ¿Qué tipo de proyectos incluye? A ver, de todo un poco. En ciclomovilidad, por ejemplo, se proyectan 5 nuevas ciclovías, como la de la calle Ramón Cruz Montt, Bien, pero también se contempla la creación de nuevas áreas verdes, por ejemplo en el eje campo de deportes, y la remodelación de lugares que son icónicos, como la Plaza Ñuñoa. lo que me parece un cambio de switch, digamos, es la idea de implementar zonas 30. Sí, Estas áreas de velocidad máxima reducida en barrios como la Villa Olímpica o Manuel Montt. Suena una apuesta por una ciudad menos centrada en el auto, ¿no? totalmente. Y aquí está la clave del por qué esto es tan relevante. El plan se amarra a una ley que obliga a que el crecimiento inmobiliario, la densificación, pague una especie de cuota de ciudad. O sea, que aporte al espacio público. Exacto. Por décadas, el desarrollo inmobiliario en Santiago corrió por un carril y el espacio público por otro, y casi siempre perdía el segundo. Claro. Esta ley intenta atarlos. Es si quieres construir en altura, tienes que aportar a mejores parques, veredas y cruces seguros para todos, aquí y ahora. O sea, se acabó eso de construir moles de concreto sin hacerse cargo del impacto en el barrio. Me imagino que esto lo están mirando con lupa otras comunas. Sin duda, es un modelo que está en plena implementación. El gran desafío, como siempre, no estará solo en el papel, sino en la fiscalización. Que se cumpla. Claro, una zona 30 sin un rediseño físico de la calle, con lomos de toro o cruces a nivel, a veces se queda solo en la señalética. Pero la visión de integrar el desarrollo privado con el beneficio público, ese es el cambio de paradigma. Y es increíble el contraste cuando saltamos de esta planificación metropolitana a la realidad de una comuna rural. En San Nicolás, en la región de Ñuble, la preocupación no son las ciclovías, No, para nada. sino algo mucho más básico, cómo arreglar los caminos de tierra. Es que ahí nos topamos con la administración pública en su nivel más práctico y terrenal, literalmente. El problema es el de siempre en el campo. Caminos que en invierno son un barrial impasable. Y en verano una fuente de polvo que enferma. Y esto afecta a todo. Que llegue la ambulancia, que los niños vayan a la escuela, que los agricultores saquen sus productos. Y lo que gatilla esta nueva ordenanza es una instrucción de la Contraloría. ¿Qué pasó ahí? La Contraloría básicamente le dijo al municipio: usted no puede cobrarles a los vecinos por pasar la máquina o llevarles ripio si no tiene una ordenanza que lo regule formalmente. Ah, ok. Entonces el municipio tuvo que crear esta norma que lo define todo, que se considera un camino privado, incluyendo servidumbres de paso, cómo se solicita el servicio y cuánto cuesta. A ver, y los costos son súper concretos. Una camionada de ripio, 17,316 pesos, que es un 25% de una UTM. Sí, y una hora de motoniveladora, un poco más. ¿Y cuál es la lógica detrás de cobrar por un servicio que parece tan esencial? Es un equilibrio muy delicado. Por un lado, el Estado debe asegurar la conectividad. Pero por otro, no puede convertirse en un subsidio permanente y gratuito para mejorar propiedades privadas con recursos que son de todos. Claro. El cobro,
que es más bien simbólico, busca esa justa medida. Prestar un servicio fundamental, pero con una corresponsabilidad del beneficiario y una administración transparente de los recursos. Evitar el "le paso a la máquina al compadre". Justamente, evitar el clientelismo y la discrecionalidad. Y hablando del impacto tangible de estas obras, en Caldera, en Atacama, vemos la otra cara de la moneda. Para mejorar, primero hay que interrumpir. Sí. Se cierran tramos de 12 rutas, incluyendo un pedazo enorme de la Ruta 5, por casi 1 año y medio. Es el costo visible del progreso. Así es. Es el recordatorio de que cada plan de desarrollo, ya sea una ciclovía en Ñuñoa o la repavimentación en el desierto, tiene consecuencias directas en el día a día de las personas. Hemos hablado de cómo se diseña el espacio físico, las calles, los caminos, pero la otra mitad de la historia es cómo se conectan las personas que viven en esos espacios. Y ahí el acceso a la vivienda es fundamental. Totalmente. En la región metropolitana se está haciendo un llamado para asignar 561 cupos de vivienda. Y esto es para un grupo muy específico. Familias vulnerables que ya tienen un subsidio habitacional en la mano, pero que por distintas razones, no han podido usarlo. Los proyectos están en comunas como Buin, Lampa o Pudahuel. Lo que me parece revelador son los criterios de selección. O sea, no es una tómbola. Hay un sistema de puntaje muy, muy definido. Exacto. Y ese puntaje nos dice cuáles son las prioridades de la política pública. Se ponderan distintos factores para intentar medir la urgencia, la vulnerabilidad. Por ejemplo, se distribuyen los cupos entre distintos tipos de subsidio. El Fondo Solidario y el de sectores medios. Eso es. A ver si entiendo la lógica. La antigüedad del subsidio y vivir en la comuna del proyecto suman el 60% del puntaje. ¿Qué nos dice eso? Que el sistema está tratando de corregir una espera demasiado larga y al mismo tiempo evitar el desarraigo de las familias. Precisamente. Reconoce que hay gente que lleva años con el subsidio guardado, viendo cómo suben los precios de las viviendas. Y lo de la comuna es clave para no romper las redes de apoyo. La escuela de los niños, el trabajo, la familia. Tiene sentido. Pero hay más. También se le da un 10% del puntaje a mujeres que son jefas de hogar, madres solteras, divorciadas o viudas, y otro 10% a familias que tienen un adulto mayor en su núcleo. Es una radiografía en realidad de las vulnerabilidades que el Estado decide priorizar. Y todo este proceso es digital, con clave única. Sí, lo que es eficiente, pero siempre está el riesgo de la brecha digital, claro. Justo eso te iba a decir. Pero se contempla. El mismo documento menciona que habrá apoyo presencial en el Serviu para quienes lo necesiten. Es un intento de modernizar sin dejar a nadie atrás. Y de esta conexión física, la de tener un techo, el salto a la conexión digital es inmediato. Hay un decreto que expande el proyecto Conectividad para la Educación 2030 y autoriza a VTR a conectar 62 nuevos colegios en el sur. Y aquí es donde la cosa se pone de ciencia ficción, porque no hablamos de poner un cable más. Muchos de estos colegios, en comunas remotas como Cochamó, Queilén o Futaleufu, ¿Qué pasa con ellos? van a recibir Internet a través de la constelación de satélites Starlink. Un momento. ¿Me estás diciendo que el Internet para una escuela rural en Panguipulli va a venir de la misma red de satélites de Elon Musk? El mismo. Es un caso de estudio perfecto sobre cómo cerrar la brecha digital de manera pragmática. El Estado, a través de un subsidio, financia el servicio. ¡Wow! Y el decreto es transparente, detalla los montos. Por ejemplo, la escuela rural Los Guindos en Valdivia recibe un subsidio anual de casi 3.8 millones de pesos. Impresionante. Y la estrategia es mixta. Donde es imposible llegar con fibra óptica por la geografía, se usa lo último en tecnología satelital. En zonas más consolidadas, como Coronel, se usa fibra. No hay una receta única. Es una solución a la medida del territorio. Fascinante. Ahora, si la conectividad es un pilar, el otro es el motor económico que lo sostiene todo. Y en ese ámbito hay 2 resoluciones de la Subsecretaría de Pesca que autorizan a la empresa Camanchaca a pescar 13.200 toneladas de jurel. El dato que me voló la cabeza es que esta cuota no es chilena. No es de aguas jurisdiccionales chilenas. Proviene de una transferencia hecha por la Unión Europea. ¿Cómo funciona eso? Esto nos abre una ventana a la compleja diplomacia de los recursos naturales.
Todo se enmarca en la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, un organismo internacional que, bueno, básicamente se reparte y gestiona las cuotas de pesca en alta mar para evitar la depredación. O sea, es una especie de ONU de la pesca en el Pacífico. Y Chile, como actor clave, negocia, cede y recibe cuotas. Exactamente. Y la resolución es muy específica, detalla las 9 naves autorizadas como la Bucanero 1 y establece que la autorización es válida hasta fin de año o O hasta que se pesque el último kilo de la cuota. tal cual. Es la economía global de los recursos en acción. Un acuerdo firmado en una mesa internacional termina con un barco pesquero zarpando de un puerto chileno. Pero esta gestión de recursos a gran escala en el mar a veces choca con las comunidades en la costa, ¿no? Y parece que justamente eso está pasando en la región de Valparaíso. Así es. Tenemos la admisión a trámite de un recurso de reclamación contra un proyecto inmobiliario llamado Loteo Urbano Mirador Ritoque. La Comisión de Evaluación Ambiental le había dado luz verde, entiendo. Sí, pero ahora, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental acoge una reclamación de un grupo de observantes ciudadanos y pone todo en pausa. ¿Qué significa que se admita a trámite? ¿El proyecto se cancela? No necesariamente. Significa que la autoridad considera que los argumentos de los ciudadanos tienen mérito suficiente como para reevaluar la decisión original. Ah, ok, es una revisión. Es un mecanismo de control y participación ciudadana fundamental. El proceso se detiene y se revisa a fondo. Demuestra que, aunque un proyecto tenga la aprobación inicial, no es un cheque en blanco, especialmente en zonas de alto valor paisajístico y ambiental. Entendido. Y del choque entre desarrollo y medio ambiente, pasamos a lo que pasa dentro de las propias empresas. Hay 2 citaciones a juntas de accionistas que son como el día y la noche. Un contraste total. Por un lado, tenemos a la Sociedad Industrial Química Vergara y Lorca. Que se van a juntar por Zoom para discutir una demanda de cobranza laboral de una de sus propias socias y además un aumento de capital. Suena a drama familiar y empresarial en toda regla. Un conflicto interno, clarísimo. Una empresa lidiando con problemas de plata y relaciones quebradas. Y por el otro lado tenemos a Metalúrgica del Maipo, cuya junta es para aprobar balances, elegir directorio, el manual de la normalidad corporativa. la máquina funcionando sin contratiempos. Lo increíble es que estos 2 avisos, publicados el mismo día, nos dan una panorámica completa del ecosistema empresarial. Conviven la crisis y la rutina. Exacto, el drama y la burocracia. Es el pulso real de la economía. Y detrás de todos estos decretos, planes y conflictos, siempre hay personas. Y eso nos lleva a la última capa de este análisis, el factor humano. Que a veces se nos olvida. Por ejemplo, se formaliza la renuncia de Daniela Zabrowski, Beitelman, al Consejo del Arte y la Industria Audiovisual. ¿Y cuál es el motivo? Tan simple y humano como la dificultad para compatibilizar ese cargo, que es ad honorem, con sus obligaciones académicas. Es un recordatorio de que detrás de estos grandes consejos hay profesionales que hacen un esfuerzo personal por contribuir al sector público. Y en el otro extremo de la escala tenemos al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, viajando a Turquía para reuniones sobre el dopaje. Lo que es notable es la precisión del decreto que autoriza el viaje. ¿A qué te refieres? Se detalla el itinerario completo de vuelos: Santiago, Sao Paulo, Frankfurt, Antala. Vaya, no se les escapa ni el costo de la escala en Frankfurt. Transparencia al céntimo. Exacto. Y se desglosan los gastos. El anfitrión paga el hotel, el ministerio paga algunas comidas y se le asigna un viático de $383.23 por los días de tránsito en Alemania. Es una ventana a la microgestión y a la burocracia del servicio público, donde cada peso gastado debe quedar registrado. Y para cerrar este recorrido, llegamos a algo muy profundo: la formalización de las creencias. Se publican los extractos de constitución de 2 nuevas entidades religiosas que reflejan la diversidad del país. A ver. Una es la Iglesia Evangélica Créele a Dios Ministerios en Paine. Sus estatutos definen su doctrina como la creencia en la Trinidad y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer de nacimiento. También es interesante su estructura de gobierno, con un presidente de directorio con cargo permanente. Ya. Y la otra es la Comunidad Musulmana Ahmadía Chile, en Santiago. ¿Y ellos qué plantean? Su declaración de principios es muy potente. No solo explican que el Islam significa paz,
sino que se definen explícitamente como una organización pionera en rechazar categóricamente el terrorismo Qué importante esa aclaración. y que defiende la separación entre Estado y religión. Es una declaración de identidad muy fuerte, sobre todo al constituirse legalmente. No es solo para sus miembros, es un mensaje hacia toda la sociedad. Totalmente. En un contexto global donde estas creencias a menudo son distorsionadas, el acto de inscribir esos valores en un registro público se convierte en una herramienta para definir su propia narrativa. Muestra cómo estos documentos, que pueden parecer fríos y burocráticos, son en realidad el escenario donde se afirman identidades, se resuelven conflictos y se define el carácter de una sociedad. Al revisar este mosaico de decisiones, desde un plan de ciclovías en Ñuñoa hasta un acuerdo pesquero en el Pacífico Sur, pasando por la conexión a Internet de una escuela rural y la formalización de una comunidad religiosa, bueno, queda una pregunta flotando. ¿Qué parte de nuestras vidas no está de alguna manera documentada y regulada en las páginas de un registro oficial como este? Y quizás más importante, ¿qué historias sobre el país que seremos se están escribiendo hoy en estos documentos? Historias cuyos verdaderos efectos solo podremos apreciar con la distancia del tiempo.